buenas tardes a nuestra audiencia de GAFU, de Garifuna Heritage Foundation United. Tenemos nada más y nada menos con nosotros en esta tarde, aquí en la ciudad capital de Guatemala, hoy 26 de noviembre, Día Nacional del Garífuna, al doctor Sidney Samuels. El doctor se va a presentar con nosotros a la organización que representa y nos va a contar un poquito de los planes, de la misión de la organización. Es un gusto para nosotros como Asociación Nelson Mandela estar acá reunidos con Ronnie y nos hemos reunido para conversar un poco sobre el futuro de muchos jóvenes garífunas y afrodescendientes en el departamento de Izabal y muy específicamente en Livingston y Puerto Barrios. Estamos muy preocupados por el desarrollo económico y social de estas personas. Estamos muy preocupados por el futuro de los jóvenes garífunas y afrodescendientes de estos lugares, en virtud de que es muy fácil que nuestra gente juvenil se nos pierda en cualquier actividad no deseable. Es por eso de que la Asociación Nelson Mandela fue creada, inspirada precisamente en el futuro de estos jóvenes. Y queremos promover que los jóvenes no solo sean deportistas, sino también sean promotores de pequeñas y medianas empresas. Es por eso de que la Asociación Nelson Mandela está muy entusiasmada con promover el emprendimiento entre las mujeres y los jóvenes garífunas y afrodescendientes, en virtud de que desde nuestro punto de vista el Estado ha tenido muy abandonada a esta población. Entonces, lo que queremos es promover proyectos de emprendimientos. Los garífunas y los afrodescendientes tienen mucha historia en el tema cultural, en el tema deportivo, en los temas también gastronómicos, y pueden hacer empresas que, si con base en un plan maestro que nosotros ya tenemos, se pueda promover que las personas que viven en Estados Unidos puedan apoyar con poquito dinero a estos pequeños empresarios aquí en Guatemala y que tengan la orientación de una institución o de una organización como lo es la Asociación Nelson Mandela. Entonces creemos que podemos salir adelante y que podemos promover el desarrollo de estas personas. Por eso estamos invitando a que próximamente tengamos una reunión virtual, podamos reunirnos con GAFU y las organizaciones allá en Estados Unidos para ponernos de acuerdo de apoyar a pequeños empresarios en la región de Izabal, muy especialmente en Livingston, muy especialmente en Puerto Barrios. Tenemos la idea también de promover un centro comercial de desarrollo económico precisamente para la gente garífuna, en donde hayan exhibiciones culturales, donde hayan diferentes tipos de negocios, souvenirs, venta de ropa, venta de comida y presentaciones de las culturas, tanto garífuna como también creol y otras etnias. Livingston es muy rica en diferentes etnias que existen ahí. Están también los hindúes, están también los quechís, los garífunas, los creoles, bueno, y luego el mestizaje que hay aquí en Guatemala, que también eso nos hace un país hermoso, ¿no? Y creemos que podemos promover el desarrollo o la promoción de estas culturas diferentes que tenemos en Livingston muy especialmente y también en Puerto Barrios. Quisiera yo promover que nos reunamos y podamos apoyar a empresarios, a pequeños empresarios que están aquí en Guatemala. Tenemos un ejemplo, acabo de ver una entrevista
que Ronnie Figueroa le hizo también a Mike Jones Tequila, un ejemplo de garífuna que supo emprender llevando en orden las cosas cuando tuvo la oportunidad. Y eso es lo que nosotros quisiéramos promover, levantar empresas en donde se pueda invertir, pero que sean inversiones que ustedes, los que están allá en Estados Unidos, Los Ángeles, California, New Orleans y todos esos lugares, puedan invertir también en estas empresas y puedan también tener oportunidades de ganancias con pequeños empresarios que puedan abrir estas pequeñas y medianas empresas aquí en Guatemala. Sidney, una pregunta. Si la gente quisiera comunicarse con su organización, con la Asociación Nelson Mandela, ¿dónde se puede encontrar en las redes sociales o tienen algún sitio de internet, algún teléfono o correo electrónico? Claro, tenemos la página web de la Asociación Nelson Mandela, www.asociacionnelsonmandela.org. Repito, www.asociacionnelsonmandela.org. Esa es la página. El correo es ssamuels@hotmail.com. Pueden comunicarse conmigo o también pueden llamar a mi celular al +502 5702 9690. Estoy a la orden para cualquier duda y estaremos en comunicación a través de aquí de Ronnie Figueroa y con las personas que quisieran conversar con nosotros para ver si podemos echar a andar una propuesta de crecimiento, de desarrollo para la población garífuna y afrodescendiente en Izabal. Sidney, queremos conocer un poco acerca de su persona y sé que muchas personas aquí en Guatemala lo conocen, pero nuestra gente allá en el extranjero, en Los Ángeles, Nueva York, digamos en estados como Nueva York, California, Texas, hay mucha gente que tal vez lo ha visto, pero quisiera saber dónde se formó el doctor Sidney Samuels, dónde estudió, jugó también fútbol profesional. Cuéntenos un poquito acerca de su persona. Muy bien, bueno, en lo que respecta a mi persona, yo nací en Morales, Bananera, y me trajeron muy chiquito a la capital de Guatemala, cuando apenas tenía 9 años de edad. Mis abuelos vinieron de Jamaica, de ambos lados, tanto paternos como maternos, que trabajaron con la United Fruit Company allá en Morales. Sin embargo, a mí me trajeron a la capital, aquí me formé, llegué a graduarme como bachiller en el Instituto América Latina. Posteriormente estudié ingeniería y me gradué y trabajé como ingeniero en diferentes instituciones, tanto privadas como públicas. Posteriormente me hice académico y di clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde me gradué y fui decano de esta institución. Luego estuve trabajando posteriormente en diferentes instituciones de nuevo y en el año 2016 fui ministro de Ambiente y Recursos Naturales, donde promovimos también mucho del desarrollo también de la gente originaria de Guatemala, tanto garífunas, creoles, mayas de las diferentes etnias, y promovimos también la organización de administradores de cuencas de agua. Promovimos también lo que son la limpieza de los ríos. Ahora tenemos un gran problema por ahí con el río Motagua, que desafortunadamente pues eso había un proyecto por ahí que se tiró a la basura.
Pero eso es algo que también quisiéramos promover. Nosotros quisiéramos promover de que de las empresas que podamos crear en Izabal, un pequeño porcentaje se pueda ir, por ejemplo, para la limpieza de los ríos allá en Izabal, y poder de esa manera promover también el cuidado del ambiente y de nuestros ríos como recursos naturales. Y bueno, ahora estoy acá jubilado y estoy más ocupado en hacer proyectos, en apoyar a nuestra población afrodescendiente en general. Soy parte también de la Organización Negra Centroamericana, ONECA, como directivo de la Asociación Nelson Mandela. También estamos promoviendo ahí proyectos a nivel de Centroamérica para la gente afrodescendiente en general. Eso es en términos generales lo que puedo comentar. Muy amable, doctor Sidney Samuels, muy amable, gracias por esta entrevista. Y bueno, vamos a lograr llegar a los 5.500, ahora 5.600 suscriptores de nuestro canal de Garífuna American Heritage Foundation United, y que pues ese mensaje llegue a los hogares de los Garinagu, o sea, plural de Garífuna, y a los afrodescendientes guatemaltecos y de la región también, ¿por qué no? Así es que su última palabra de despedida. Muy bien, bueno, ha sido un gusto y yo espero poder tener comunicación con la gente garífuna y afrodescendiente de GAFU. Estamos a la orden. Cualquier duda, por favor, no teman ni duden en comunicarse conmigo. Mi teléfono personal, lo repito, más 502 5702 9690. Estamos a la orden de ustedes y los amamos hasta allá, a todos los afros de guatemaltecos que están en Estados Unidos.